pero no es la única apreciación que se tiene de los jinetes. Bueno, recuérdense que por eso es que los textos tienen que interpretarse a la luz de todo un contexto, ¿verdad? Y otro detalle en el versículo 3 nos dice que el Cordero abrió el segundo sello. Ujú. Y entonces no puede abrir y ser el mismo el que sale del mismo sello. Entonces es definitivamente un personaje diferente a Jesús. Si decimos que los jinetes son diferentes, tenemos que buscarle identidad a cada uno de ellos. Voy a pedir que nos lea 5 y 6, exactamente. Esos son Ok. los versos que vamos ahorita. Bueno, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, interesante. Se nos habla cuando se nos dice, Reina Valera, por ejemplo, dice cuando abrió el tercer sello. Pero, por ejemplo, Nueva Versión Internacional dice cuando el Cordero abrió el tercer sello. Así que quien está abriendo los sellos es el Cordero. Recuérdense que él era el único autorizado y facultado de abrir los sellos, ¿cierto? Entonces, quien viene abriendo los sellos, por supuesto que es Jesús, es el Cordero. Así que interesantemente, tenemos entonces que el segundo es de un caballo bermejo que el color es rojo y al que lo montaba le fue dado de quitar la tierra la paz. O sea que la paz que se viene ofreciendo en el primer jinete ahora se quita. Antes de la mitad de la tribulación se quita esa paz y hace que se maten unos a otros y se le da una gran espada. Cuando abre el tercero, entonces dice que hay un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, no hay el aceite y el vino. Algo que tenemos que sacar en esto, hermanos, es que el denario es el salario de un día, de lo que era la época o el contexto en el que Juan escribe y en el que se escribe prácticamente el Nuevo Testamento. Eso habla de hambre, habla de escasez y la economía se ve afectada. Cuando relacionamos estas características con la que se nos habla Juan en el capítulo 13, de hablando de la primera bestia y la segunda bestia, que se recuerdan que lo vimos en los personajes, la primera bestia le rinde la adoración, o la segunda bestia le rinde la adoración a la primera bestia, y ahí se establece precisamente la marca de la bestia, nos damos cuenta de que quien establece esto es el anticristo. Entonces ya empezamos a darle identidad aquí a este tercer jinete. Así que si el tercer jinete es el anticristo, si fuera jinetes diferentes, ¿quiénes son los dos jinetes anteriores? ¿Me hago explicar? Pero me llama la atención cuando le dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Una de las cosas que quiero establecer tal vez acá, recuérdense que el paso primario que tenemos que dar es establecer el texto en la realidad de la circunstancia que se vive. Luego que hemos hecho de establecer el texto en la circunstancia real, entonces ya podemos sacar ciertas aplicaciones o ciertas interpretaciones, digamos, del texto. Que ya situando el texto en el contexto de la circunstancia real, quienes tenían acceso únicamente al aceite y el vino era la gente pudiente. O sea que, por ejemplo, digamos, la gente de escasos recursos que solamente tenía, digamos, capacidad financiera para cebada, para 2 libras de trigo, 6 libras de cebada, porque habla del salario de 1 denario, que era el salario del obrero. No obstante, el aceite y el vino era solamente para los que tenían capacidad de compra en ese entonces. Entonces dice, bueno, empezamos de alguna manera afectando todavía a la clase baja, pero la clase alta todavía no se ve afectada en este ingreso. De hecho, no se ve afectada
porque este personaje le interesa que la gente de la alta sociedad lo respalde. Recuérdense que quienes muchas veces de alguna manera están decidiendo por el pueblo son la gente pudiente, ¿verdad? La gente que tiene en cierta manera el poder económico, que hasta ahorita solamente está afectando al pueblo, pero no ha afectado todavía a la gente, digamos, de alta alcurnia. Bueno, ya vimos entonces que la economía es tocada. Ahora miremos entonces el versículo 7 y 8. Muy bien, dice, cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven, miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Muy bien, gracias. Aquí se nos presenta entonces un cuarto jinete. Eh, el color del caballo es amarillo y luego interesantemente que aquí sí le da un nombre al jinete. Dice que se llama Muerte, ¿verdad? Es la designación o la identidad que se le da a este jinete y luego habla, digamos, de que el Hades le seguía precisamente como de alguna manera diciendo los que pueden estar muriendo van precisamente al Hades. Luego le da potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Son los datos que vamos a tener que irle poniendo un poquito atención porque aquí habla de la cuarta parte de la tierra. No habla de la totalidad de la tierra, sino que aquí empezamos a ver ya cómo, digamos, los eventos que se vienen dando acá vienen tocando por partes prácticamente la tierra. Entonces aquí se habla de matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y es aquí donde empezamos a hacer una conexión con el contexto con el que Juan escribe. Recuérdense que en el contexto, cuando Juan escribe, está una de las persecuciones más crueles de toda la historia, que es la de Diomiciano. Recuérdense que por lo menos identificamos tres persecuciones crueles, que fue la de Nerón, la de Marco Aurelio y ahora la de Dionisiano. Y estos emperadores entregaban a los creyentes a ser devorados por las fieras. Recuérdense que Nerón incluso agarraba a los creyentes como antorchas para su circo. Entonces, acá cuando Juan empieza a mencionarles a sus lectores que esto es lo que va a empezar a suceder, ¿en quién estaban pensando, dirían ustedes? Si no sería en el gobernante, en el que estaba de alguna manera imperando y estableciendo la persecución de la iglesia en ese entonces. De hecho, déjenme decirles que Diomiciano fue calificado como la bestia. Y algunos que han sacado la numerología, de hecho, sacan que en números romanos la palabra Diomiciano da 666. Entonces, aquí, por supuesto, que está hablando de un gobernante, del líder que va a imperar acá. Entonces, ¿cómo ha resuelto la teología a nivel de los eruditos la identidad de estos jinetes? En unión, recuérdense que el libro de Apocalipsis también debe de ser interpretado a la luz de Daniel, a la luz de la escatología del apóstol Pablo y a la luz de la escatología del apóstol Pedro. Y ellos presentan a un único líder, como el personaje que liderará, digamos, toda la política y gobierno de este entonces. Entonces, ¿cuál es
digamos, como la conclusión que se saca de la identidad de estos jinetes. En primer lugar, se llega a concluir que el jinete es el mismo, que no tiene una identidad diferente, sino que este mismo jinete que inicia su ingreso, digamos, político, lo ingresa ofreciendo paz, pero que casi inmediatamente, ya cuando tiene, por supuesto, esto relacionado con el cuerno pequeño que nos habla Daniel capítulo 7, nos presenta entonces que él viene presentando paz, pero que luego, digamos, se le oponen 10 reyes, y luego dice que 7 se le alían y 3 son derrotados. Entonces, él viene definitivamente en plan de conquista. No entra con la autoridad universal desde su ingreso, sino que él usa los primeros 3 años y medio para poder conquistar su posición. Cuando él ya tiene conquistada su posición, entonces traiciona a quienes le apoyaron a conquistar esa posición, que en primer lugar son definitivamente los judíos. Y en segundo lugar, la clase alta, que después se revela y entonces él genera la persecución de la segunda parte de la tribulación. Por eso es que entonces ofrece paz, pero casi que después la quita. Él mismo provoca las guerras dentro de la gente. Recuérdense que aquí, digamos, en que hacen que se matasen unos a otros y le dio una espada para vencer. Entonces, la teología ha establecido que el jinete es el mismo anticristo, solo que en sus etapas cambiantes de traición. Y que desde que el jinete entra, ya el falso profeta lo está promoviendo. Ya el falso profeta lo está promoviendo. Y de hecho, también promueve la autoridad que se le está dando de quitar la paz de la tierra, la mortandad. El falso profeta está, yo diría, implicado en todo lo que este jinete está haciendo. Lo único es que inicialmente no estamos teniendo ese registro o ese detalle aquí en estos textos. O sea que el del jinete del caballo blanco es el anticristo. Es el anticristo. Haciendo creer que él trae paz, que él viene a ¿cómo se llama?, reconciliar y que él es el que va a resolver todo, ¿verdad? Correcto. Pero ya después cambia. Es Correcto. El mismo, pero ya viene el hambre, y ya viene la guerra, y ahí va cambiando la situación. Excelente, excelente, porque esa es la comprensión que en la teología. Por eso es que se van armando. Recuérdense que ahorita nosotros vamos a basarnos en los eventos, en el desarrollo de lo que Juan nos describe, pero no solo Juan toca, digamos, los elementos. También Ezequiel, Daniel, Pablo y Pedro, ¿verdad? Que son los que más desarrollan. Entonces la teología sistemática se basa en toda la información que tenemos en cuanto al registro de este personaje. Y el anticristo sí tiene gran amplitud de descripciones que no se basan solamente en lo que Juan nos describe. Este es el mero inicio. Recuérdense que los sellos es el mero inicio, ¿verdad? Digamos, de lo que Juan está describiendo en cuanto a su establecimiento y desarrollo de la primera parte. El Mesías que el judío ha esperado desde que Jesús vino ha sido un Mesías militar político. Y como este viene precisamente con esa consigna, entonces es por eso que el judío cree que es su Mesías. Este anticristo llena las expectativas del Mesías que el judío busca. El anticristo entonces va a ser un personaje judío. Sí, correcto. Ese es un buen, por supuesto que tiene diferentes características, pero la característica de raza tiene que ser judío, porque el judío no puede aceptar un Mesías que no sea de su mismo pueblo. Y esta característica de que debe de ser de su mismo pueblo, eso sí no es deductivo, sino que es establecido. Ahora lo que sí es otra, por ejemplo, que mencionamos nosotros en otra ocasión, es que, por ejemplo, su gobierno va a ser romano, porque recuérdense que usa, digamos, la plataforma de gobierno romano. Y su mentalidad va a ser una mentalidad rusa, porque se ha puesto a Rusia como la nación que lidera, digamos, el ateísmo, ¿verdad? Aunque hoy en día, por ejemplo, nosotros todavía vemos un cristianismo católico bastante fuerte en Rusia también,
pero casi que como nación lidera una mentalidad atea en el sentido de rechazar todo lo que viene de Dios. Entonces ahí es donde se dice, ¿cómo se integran esas características del anticristo? Que él tiene que ser judío, eminentemente de raza judía, con mentalidad rusa y con su gobierno romano. Ahí es donde se van uniendo estas características de este personaje. ¿Estamos? Muy bien. Ese es, y como les digo, no deben de perder de vista que ese es el trabajo que los eruditos de la teología sistemática hacen, de dialogar para encontrar los puntos más cercanos al establecimiento de lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, definitivamente, a mí me encanta la teología sistemática por eso, porque nos pone a pensar, a elaborar y a encontrar el punto más cercano a lo que realmente establecen algunos textos que tal vez no tienen toda la claridad, pero hay algunos textos que son definitivamente bien claros en cuanto a las características de estos aspectos escatológicos que estamos viendo. Por supuesto que ahorita Juan nos describe que la tribulación inicia con la aparición de este personaje. Estamos. Pero ahora miremos, por ejemplo, lo que nos dice del 9 al 11, que es donde ya se describe el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son estos que mueren? Que son de alguna manera decapitados. Porque aquí la decapitación era por espada, no era un asunto de introducir la espada en el cuerpo de la persona, sino una decapitación. Entonces dice que estos, ya Juan los ve en el quinto sello y dice que son las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. O sea que aquí en la primera parte de la tribulación, este líder, el anticristo, ahora lo vamos a titular así, el anticristo que entró ofreciendo paz, ahora quita esa paz y empieza a matar al que no quiera ajustarse a su sistema de gobierno. Y por supuesto, dentro de los sistemas de gobierno, recuérdense que es que ellos sean declarados los señores, los dioses del imperio, que era lo que Domiciano exigía, lo que Nerón exigía, lo que Marco Aurelio exigía, que ellos eran los césares, los señores. Nadie podía ser señor. ¿Y a quién los creyentes declaran como señor de señores? Al Rey de Reyes, es a Jesús. Así que cuando ellos declaran que Jesús es el Señor de señores, el Rey de Reyes, se exponen entonces a la pena de muerte. Porque nadie puede ser llamado Señor fuera de los Césares, fuera del gobierno romano. Y es exactamente el mismo principio que se va a dar ahora en la parte final de la, digamos, de la tierra en cuanto a la tribulación se refiere. Bueno, en el 10 hay, digamos, una petición de venganza con respecto a estas muertes que están dándose. El versículo 11, Juan ve que se les dan vestiduras blancas y se les dice que descansen todavía un poco hasta que se complete el número de los que han de ser muertos como ellos. Y se recuerdan que cuando Pablo habla de la plenitud de los gentiles, pues habla del último gentil salvo. Entonces todavía acá, en este quinto sello, todavía no se está llegando a la mitad de la tribulación, ¿verdad? Porque todavía no han sido muertos todos los gentiles. Todavía están en ese proceso. Los que mueren ya en ese tiempo, los creyentes, solo decapitados. Sí, correcto. ¿Verdad? Todos son Correcto. decapitados, no hay ninguna otra forma. No. ¿Verdad? No, Solo no. decapitados.
todos los que no van renunciando a su fe, recuérdense que aquí la muerte sí está vinculada a la fe. No, por ejemplo, como hoy que se dice, no, pero que es que la vacuna es la marca de la bestia, no, es que no está vinculada a la fe todavía. Todo lo que nosotros tenemos hoy en día es señales, es preparación de la plataforma, del sistema. ¿Se habla de un gobierno mundial en nuestros tiempos o no se habla de un gobierno mundial? Sí se habla del nuevo orden mundial. ¿Y en qué consiste el nuevo orden mundial? Se habla del gobierno mundial, de la agenda mundial. Todo lo que los de las altas clases que digamos están ahorita moviendo todo lo del mundo, son los que están imponiendo el gobierno mundial. Y de ellos mismos reclamarán un líder. De hecho, en una parte de la historia del siglo pasado ya se hablaba de que ellos mismos estaban diciendo que las organizaciones directivas, que los gobiernos solo los metían en conflicto. Lo que ellos querían era un hombre capaz de gobernar el mundo. Y ahí todo lo demás ya no les importaba. Ellos lo que quieren es un hombre capaz de gobernar el mundo. Y todo lo que estamos teniendo ahorita va elaborando este curso del que nosotros vamos viendo ahorita de lo que Juan describe. Así que qué interesante, de verdad, porque Juan escribiendo 2000 años atrás y ahora creo yo que nosotros tenemos más claramente el cumplimiento de estas cosas que lo que en la historia se podía haber tenido. Así que tremendo, ¿verdad? Muy bien este punto. En el 8 dice que también van a morir de hambre, de pestilencias y por medio de ser entregados a las fieras. Estas personas no es por fe que van a morir. Estas personas van a morir por hambre, por los que van a morir por fe, por la fe, por guardar su fe, va a ser únicamente decapitados. Pues por lo menos los que resaltan definitivamente la mención que se hace en varios lados, que ya lo vamos a ver también como en otros lugares de la Escritura, se nos menciona que los que han muerto han sido decapitados. Pero buen punto, aquí habría que ver cómo los otros elementos que Juan describe aquí, que este jinete va a matar no solamente con espada, con hambre, ¿a dónde se asocia? ¿A dónde se van vinculando? Para ver quiénes son. Pero lo que sí es claro es que el que no se ajusta al sistema y muere por decapitación va a ser definitivamente el creyente. El que definitivamente no renuncia a su fe por aliarse al sistema. Muy bien. Vamos entonces acercándonos al final de lo que va a ser la jornada. Miremos el sexto sello.